el capítulo 4, en esta ocasión vamos a ver el capítulo 4. El capítulo 4 habla del desarrollo de la perspectiva teórica, o sea, vamos a ver el marco conceptual, realmente el enfoque cuantitativo. Estamos viendo la parte del enfoque cuantitativo, que es el enfoque que más cuesta un poquito definirlo, cómo realizarlo. Entonces, por esa razón se empieza por esta parte. Entonces, según Roberto Hernández Sampieri, hablamos de la revisión de la literatura, debe iniciarse desde el comienzo del estudio porque el conocimiento que nos brinda es útil para plantear el problema de investigación y posteriormente nos sirve para refinarlo y la parte contextual. Entonces tenemos el proceso para poder desarrollar la perspectiva teórica. Una es revisar la literatura. Dos, detectar la literatura pertinente. Tres, obtener esa literatura. Cuatro, consultarla. Cinco, extraer y recopilar la información de interés, o sea, de todo ese marco conceptual, de toda esa literatura. O sea, antes de investigar se deben de leer muchos libros, se debe de construir la parte del marco teórico al final, después de haber leído toda la literatura. Entonces se construye toda la parte del marco conceptual. Entonces vamos a ver un poco de qué, al final, los objetivos del aprendizaje. Entonces el alumno será capaz de, una, conocer las actividades que debe realizar para la revisión de la literatura relacionada con el problema de investigación, en este caso el enfoque cuantitativo. Dos, ampliar sus competencias para la búsqueda y revisión de la literatura. Tres, va a estar capacitado para tener la revisión de la literatura, construir marcos teóricos. Cuatro, comprender el papel que desempeña la literatura en el proceso de investigación cuantitativa. Entonces, en esta casa vamos, en la parte de la introducción, hablamos de que en el capítulo se va a comentar y profundizar la manera de contextualizar el problema de investigación planteado mediante el desarrollo de una perspectiva teórica. Okay. Aquí vimos un pequeño diagrama de cómo hemos venido viendo nosotros la parte del conocimiento. En el capítulo anterior, que es el capítulo 3, vimos la perspectiva de la perspectiva teórica de los comentarios adicionales de la parte del libro. Vimos algunas funciones que debe tener el desarrollo de la perspectiva teórica, que en esta etapa pues, se ve en la parte del estudio, de prevenir errores, ampliar el horizonte, establecer necesidades de investigación, inspirar a nuevos estudios, ayudar a formular la parte de la hipótesis y proveer un marco de referencia. Esta es la parte del desarrollo de la perspectiva teórica. Estas son algunas funciones que estamos viendo en esta parte. Tenemos las etapas, o sea, si vamos de arriba hacia abajo, tenemos las etapas, que sus etapas son: una, la construcción del marco teórico, que puede depender del grado de conocimiento que posea la persona o el investigador, perdón. La parte de la teoría desarrollada, si existen varias teorías, la parte de las generalidades empíricas. O sea, cuando hablamos de empírico, ¿a qué posiblemente nos referimos? Cuando usted escucha la palabra empírica o empírico, empirismo, ¿alguien que me ayude en esta parte?
Empírico. Empírico, ¿dónde está? ¿Dónde que no lo veo? En la parte de abajo, profe, donde dice revisión de la literatura. Ajá. ¿A qué se refiere al empirismo? O sea, cuando usted escucha la palabra empirismo, se refiere a algo. O sea, cuando usted escucha la palabra empírico, es que usted pueda realizar una actividad, y esa actividad realmente no tiene la parte conceptual. Por ejemplo, usted hace una actividad en su trabajo y aprendió a hacerla, pero usted no sabe cómo surgió la realización de esa actividad, la parte conceptual, la parte científica. Entonces, por eso tenemos la parte empírica, que a veces no tenemos realmente el conocimiento de cómo sucedió eso, simplemente lo hacemos o lo aprendemos a hacer. A eso se refiere la parte del empirismo. Tenemos la revisión de la literatura, que debe ser selectiva. Deben de ver, de estar las fuentes, parte de las fases, primarias, secundarias, terciarias. La revisión de la detección, la parte de las consultas, de la extracción. Ok, y pasamos ya en materia a la parte del desarrollo de la perspectiva teórica. O sea, cuando nos referimos al desarrollo de la perspectiva teórica, son los pasos de investigación que consisten, o sea, cada paso que usted realiza en la investigación lo va a sustentar con la parte teórica, o sea, del estudio. Una vez que se haya planteado el problema de investigación, o sea, en la parte de la investigación, cada paso que usted vaya dando, vaya haciendo, cuando usted realiza la investigación científica, debe sustentarla con la parte teórica. Entonces tenemos que el desarrollo de la perspectiva teórica es un proceso y un producto. Comienza como un proceso y al final vamos a tener un producto, que en este caso es el marco conceptual. Un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible, que puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema. Y un producto, que es la parte, como les digo, el marco teórico, que a su vez es parte de un mayor o de un producto mayor, que es el reporte de investigación. O sea, tenemos el proceso, que es cuando usted se sumerge a la parte de estar el conocimiento existente y también la parte disponible de ese mismo conocimiento, que al final está vinculado al planteamiento del problema, y por último está el producto, que en este caso es el marco teórico. Entonces, es importante aclarar que el marco teórico no es lo mismo que la teoría en sí, o sea, sino que es la sustentación del conocimiento de esa investigación, cuando hablamos del marco teórico. Tenemos un ejemplo aquí que ustedes saben, o qué podemos entender cuando escuchan la palabra analogía. ¿Qué será la analogía?
La analogía nos referimos a una comparación. Cuando usted escucha la palabra analogía, se está refiriendo a una comparación. Entonces, para componer una melodía, el músico debe de basarse en varios ejes: conocimientos musicales, creatividad y experiencia. Antes de que alguien, un artista, en este caso un músico, debe de hacer, antes de hacer la canción, debe de basarse en los conocimientos musicales que tiene, en la creatividad y en la experiencia. Asimismo, es vital que revise el trabajo previo de otros músicos de su género. O sea, si alguien toca pop, pues, también debe de ver qué tipo de pop o los demás artistas que tiene a su alrededor, para tener un poco más sobre el conocimiento. Aquí está el ejemplo. Por ejemplo, si una joven quisiera componer baladas folclóricas o pop en inglés, debería revisar el trabajo de otras cantautoras recientes como Taylor Swift, Christina Perry, pero también sería necesario que analizara la música de compositores que vieron a consolidar el género, que fueron los que anteriormente, o las personas que anteriormente cantaban y que dejaron de tener éxito. Entonces, como en acá aparece una serie de artistas que al final son las que constituyen el marco teórico. O sea, sabemos que en la actualidad pues tenemos a Taylor Swift y a Christina Perry como la parte del pop en inglés, como pues, las artistas que están en el top, pero en años anteriores tuvieron también esas artistas. Entonces, al final, todo eso constituye el marco teórico. Aquí nos hacemos la pregunta: ¿nos podemos imaginar a un joven latinoamericano compositor de baladas poéticas que no conozca a Joan Manuel Serrat, a Joaquín Sabina, a Pablo Milanés, Alberto Cortés, Facundo Cabral y a Víctor Manuel? O sea, y entre otros tipos de artistas. O sea, usted no se va a poner a cantar en un género si no conoce a las personas que han estado anteriormente o las personas que realmente están en la actualidad. Lo mismo, o sea, esa analogía, esa comparación, lo mismo sucede si usted se va a meter al campo de la investigación. Debe de ver otras personas u otros científicos que han investigado referente a esa rama. Entonces, si usted se va a meter al campo de la investigación, un ejemplo del desarrollo de una vacuna contra el X enfermedad, también debe de ver los científicos que también han estado en el desarrollo de esa misma vacuna, o en la investigación de un mercado. Si quiere introducir un producto en X país, también pues investigar qué otro tipo de empresas lo han hecho. Entonces tenemos las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica. Entonces, para tener una perspectiva teórica, cumplen diversas funciones en una investigación. O sea, tener o haber desarrollado la perspectiva teórica. O sea, la perspectiva, ¿a qué se refiere la perspectiva? Usted tiene una serie de pensamientos con algo a lo que se puede referir. O sea, estamos viendo el futuro o posibles eventos que pudieran ocurrir. Entonces tenemos que desarrollar esa parte, nos ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones. Se orienta cómo habrá de realizarse el estudio. En efecto, al acudir a los antecedentes podemos darnos cuenta de cómo se ha tratado un problema en específico de investigación, qué clases de estudios se han efectuado, con qué tipo de participantes,
si han realizado la parte de las investigaciones, las muestras, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares se han recolectado esos datos, qué tipo de diseños de investigación se han utilizado. Antes de realizar la investigación deben de ver todas estas partes. La clase de estudio, el tipo de participante que han estado o las personas que han sido objetos de ese estudio, la forma como se han recolectado los datos. Ahora tenemos muchas herramientas de poder recolectar datos de forma fácil, o sea, utilizando herramientas como Google Form, que nos ayuda bastante a recolectar datos. Los lugares en los que se han realizado también parte. Tenemos la parte número 3, que se refiere a que amplía el horizonte del estudio, o sea, ampliar, no solamente quedarse con lo que nosotros pensamos, sino que irnos mucho más. La parte de documentar la necesidad de realizar el estudio también es parte del proceso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? O sea, tenemos la parte del desarrollo de la perspectiva teórica y también las funciones de cómo se desarrolla. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Nadie más. Solo estoy solito aquí yo. Profe, que me va el audio suyo por veces, es la señal de mi teléfono, pero sí le entiendo lo que usted está explicando. Ok. Igual, profe, yo así escucho por ratito, lo escucho un poquito duro, de ahí es como que se baja la voz, no escucho la última vez lo que dice. Igual, pero también lo voy entendiendo, profe. Ok. Yo también entiendo. Tenemos el ejemplo. Sobre una investigación sin sentido por no contar con una perspectiva teórica. O sea, esto es un ejemplo, una investigación que no tuvo ningún sentido porque no contaba con la parte teórica, la perspectiva teórica. Entonces, alguien que me vio leyendo esta parte del ejemplo. Ok, profe. ¿Quién me vio leyendo la parte del ejemplo? Yo, profe, lo voy a ayudar. Si intentamos probar que determinado tipo de personalidad... No se le escucha, Alba. Ahorita, profe. Ahora sí. Sí, hoy sí. Ok. Dice, si intentamos probar que determinado tipo de personalidad incrementa la posibilidad de que un individuo sea líder al revisar los estudios sobre el liderazgo en la literatura respectiva, nos daríamos cuenta de que tal investigación carece de sentido, pues se ha demostrado con amplitud que el liderazgo es más bien producto de la interacción entre tres elementos: características del líder, características de los seguidores, miembros del grupo y la situación en particular. Por ello, poseer ciertas características de personalidad no está relacionado, permítame, me perdí, relacionados necesariamente con el surgimiento de un líder en un grupo. No todos los grandes líderes históricos eran extravertidos, por ejemplo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que quiere investigar al final? ¿Sobre qué? Comportamientos, sobre las características de un líder, sobre las características de los seguidores y, en fin, la situación particular. Entonces,
al final la investigación tiene muchas aristas, muchos lados que no se puede investigar. En este caso, usted no puede, ¿para qué o qué tipo de investigación deberíamos de utilizar acá si queremos ver características, cualidades? Creo que un análisis, profe. Pero la investigación, ¿qué enfoque sería? ¿Enfoque cuantitativo o enfoque cualitativo? Si quiero- Cuantitativo. ¿Cómo? Cualitativo. Cualitativo. Así Cualitativo por las cualidades de él, para saber las cualidades. si quiero ver características, me voy a enfocar yo en el enfoque, valga la redundancia, cualitativo. Sí, en este caso no tenía por eso era una investigación sin sentido, porque realmente nosotros no podemos enfocarnos la parte cuantitativa a estar investigando cualidades de una persona, características, si tenemos el enfoque, que se llama enfoque cualitativo. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, cuando queramos ver las características, cualidades, ¿vamos a qué? Utilizar enfoque. Cualitativo. Muy bien. Cualitativo. ¿Qué etapas comprende el desarrollo de la perspectiva teórica? Una, la revisión analítica de la literatura correspondiente. Dos, la construcción del marco teórico, lo que puede implicar la adopción de una teoría. O sea, la construcción de un marco teórico al final puede adoptar otra nueva teoría. O sea, a veces surgen un montón de teorías. Una de las teorías que más a veces tenemos nosotros, si el ser humano, si el ser humano, ok, está la parte de la teoría evolucionista, la teoría creacionista. La teoría evolucionista se habla de que nosotros venimos del mono, correcto, y en la parte creacionista que fuimos creados. Entonces son dos teorías, ¿no? ¿Sí o no? La teoría evolucionista y la teoría creacionista. Sí. Entonces, al final, al ser comprobada o cualquiera de las dos teorías, va a implicar que sea adoptada esa teoría como parte de la cultura en general. Pero todavía no se ha logrado pues, la parte de saber realmente de dónde nosotros venimos. La revisión de la literatura, o sea, hablamos de la parte de que es un paso de la investigación que consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio, de los cuales y recopila información relevante y necesaria para el problema. Tenemos la revisión de la literatura, que son los pasos de investigación que consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el problema de investigación. Y aquí tenemos que, como parte de la revisión analítica de la literatura, tenemos la parte que debe ser selectiva. O sea, cuando ustedes están analizando la literatura, deben de ser selectivos qué tipo de literatura vamos a investigar. En su momento ustedes van a hacer una pequeña investigación y deben de referenciarla. En este caso, déjenme ver algo. Denme un segundo para aquí. Ya me recordé. Un segundo. Sí.
Alejandra, apaga el micrófono. Denme un segundo. Realmente esta no creo que funcione. Creo que este sí. Tampoco me funciona este. Ok, igual les voy a compartir una pequeña aquí que yo hice una investigación. Ok, no sé si me confirman si logran ver lo que les estoy proyectando. Sí, sí se ve, profe. Ok, yo hice una pequeña investigación, pero realmente no es esta, o sea, este es como la parte, realmente no es la investigación en sí, sino que es el comienzo, la verdad. O sea, la investigación la tengo en otra computadora y no la tengo a mano. Yo hice una investigación sobre la consulta integral de saldos municipales en línea, o sea, de la parte en su momento, en el 2017, no estaba las personas no estaban muy familiarizados en el uso de las plataformas de compras por internet, pagos por internet. En este caso yo quise hacer la investigación. En este caso estaba laborando yo en la Municipalidad del Progreso, Lloro. Entonces quería saber yo qué tan factible era implementar en línea, consultar saldos. O sea, que ¿cómo se le dice? El derechohabiente, en este caso no, el contribuyente, en la parte de la municipalidad hablamos de contribuyentes. El contribuyente, ¿qué tan factible que el contribuyente adoptara el uso de esa plataforma para consultar sus saldos sin la necesidad de ir a ventanilla? Entonces, teníamos el reto de investigar. Entonces, esta es la parte conceptual. Entonces, aquí yo tenía la parte, la parte conceptual. Esto es realmente voy a buscar la investigación. Se la voy a compartir. No sé si la tengo por aquí. No creo. Ojalá que la tenga por aquí para que la vean. Okay, déjenme ver si la tengo por aquí. Más completa. A ver si la tengo por aquí. Ok, aquí está. Permítanme. Pues sí, aquí está.
Ok, hoy sí. Vamos a ver si me dicen si logran ver lo que estoy proyectando. No. ¿Ahora? Sí, profe, sí se ve. Ok, esta sí es la, creo que la investigación. Sí. Esta es la investigación. A ver si me logro acercar un poco. No. Déjenme ver, déjenme ver. Déjenme ver cómo me acerco más. Que permítanme. Permítanme, que esto se quedó trabado. Permítanme. Permítanme, jóvenes. Quiero ver qué pasó. Ahí está. Pues sí. Como le estaba diciendo, esta es la parte de la consulta en línea. Si ustedes ven, aquí está más completo. Se hizo la parte este es lo que... Permítame que... el problema que tengo aquí con esta máquina. Permítame, otra vez. Permítame. Voy por aquí. Voy por aquí. Voy por aquí. Veamos. Ok. Ok, aquí tengo yo la parte de la investigación. Como se la estaba mostrando. Tengo la investigación se refiere a saber si mis... Ah, con razón. Ya entiendo. Espérame. Tengo la parte de todo lo que lleva la investigación. O sea, tengo las preguntas de investigación, la justificación de la investigación, la viabilidad, en la parte del que es SISMER, el objetivo de implementar SISMER, al final tengo la parte del objetivo de la investigación, el marco teórico, que es lo que estamos viendo ahorita nosotros, la parte de los conceptos generales, el mercado, la competitividad, la estrategia, comercio, que es la parte del marco conceptual, marco teórico, en dónde se va a implementar
dicha herramienta. Toda la parte del marco teórico, la seguridad informática, que es lo que va referente a los modelos de comercio, la parte del uso del comercio electrónico en las empresas, la parte de todas las ventajas de utilizar el comercio electrónico, en este caso las pequeñas y medianas empresas, y cómo ha sido la parte de las empresas en ese momento, cómo estábamos nosotros como marco teórico, con referente al uso del comercio electrónico, las compras por internet. Entonces, si ustedes se fijan en la parte del marco teórico, pues tiene gran variedad de temas. La parte del marco histórico también lo vimos. En ese caso también se investigó la hipótesis, la metodología de la investigación, qué tipo de metodología de investigación se utilizó, la parte de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, de información, en este caso qué tipo de encuesta utilizamos, la parte de las variables y el análisis de los datos. Al final una investigación trae pues, pequeñas 40 páginas. Entonces les voy a mostrar aquí el planteamiento del problema. Entonces yo me planteé el problema, o sea, me hice la pregunta de investigación. Entonces mi pregunta de investigación fue esta: ¿cuál es el nivel de conocimiento que tiene la población puertorriqueña mayor de 21 años con acceso a internet del área urbana sobre SISMEL? SISMEL es el sistema que le digo que se iba a implementar para consultas, o está implementado realmente, sobre consultas de saldos en línea municipales. Entonces yo me hice esa pregunta, o sea, yo quería saber qué tanto sabían la población progreseña mayor de 21 años, o sea, y aquí ya estoy yo estratificando qué población voy a encuestar. Entonces tienen que ser personas mayores que tengan 21 años, mayores, y que tengan acceso a internet. ¿Cuáles eran algunas preguntas de investigación que me estaba haciendo yo? Una, el conocimiento que puede tener esa población sobre la existencia de este sistema. En este caso, otra, los candidatos, me refiero, consideran los candidatos, alcaldes, las personas que dirigen el municipio, el uso de SISMEL, que es una herramienta útil y segura, o sea, si ellos consideran si realmente es útil y segura. Y también me hizo otra pregunta: ¿qué tan accesible era esa herramienta? O sea, me hice 3 preguntas. Luego hice la parte de la justificación de la investigación. Aquí se justificó, o sea, al final realmente podía ser viable la investigación, ya que pues en ese entonces todo, o la mayoría de las personas tenían acceso a internet. Entonces, desde ese momento era viable. Entonces aquí SISMEL, la parte del marco conceptual, la parte de los objetivos, lo que les decía, la parte del marco conceptual, o sea, vimos la parte como era un tipo de comercio electrónico que íbamos a implementar. Entonces vimos los conceptos generales de mercado, mercadotecnia, competitividad, estrategia, toda la parte que conlleva el marco conceptual. Y esto es todo el marco conceptual. Ventajas, oportunidades, y hicimos análisis FODA, formas de pago. Y este como marco histórico, los antecedentes, las tarjetas de crédito, transmisión de datos, como marco conceptual para tener un panorama claro de qué se pretendía investigar. Y toda la parte del marco conceptual. Si ustedes ven, la mayor parte del marco conceptual. Y aquí empiezan las hipótesis. O sea, la hipótesis
son ideas de algún resultado. En este caso, la hipótesis para mí, la número 1 que justifiqué para ponerla, que era si el más del 60% de la población encuestada tiene acceso a internet. O sea, si la hipótesis 1, si yo encuesto, si yo agarro a 100 personas, para mí, yo tengo una hipótesis, si de esas 100 personas, 60 tienen acceso a internet. Entonces, mi hipótesis 1 era si más del 60% de esa población encuestada tiene acceso a internet. La hipótesis número 2 que utilicé, si menos del 50% de esa población encuestada sabe si existe un sistema de pago en línea de servicios municipales de la alcaldía porteña. O sea, si ese 50% de la población sabía o no la existencia de ese servicio de pago en línea. Y la encuesta 3, la hipótesis número 3 era que si el menos del 40% de esa población había utilizado el sistema de pagos en línea, o sea, menos de ese 40% para consultar sus datos. Entonces, yo me hice estas 3 hipótesis y luego se comprueban. La parte de la investigación, de la metodología de investigación, se hizo el diseño que era un tipo no experimental, o sea que nosotros no estamos controlando las variables. Puede que existan que una población tenga o no tenga acceso a internet, entonces ahí se refiere a la parte de la... Entonces se hizo el cálculo de la muestra. En este caso el instrumento de medición eran 150 empleados de la alcaldía municipal. Entonces el tamaño de la muestra a encuestar era en este caso 123 empleados. Entonces se hizo la parte de la recuperación de los datos, la parte de las variables, y aquí está la encuesta. Entonces se hizo la parte de la encuesta. Si ustedes ven, la encuesta va relacionada, la pregunta número 1 va relacionada a las hipótesis. O sea, si las personas tienen acceso a internet, entonces aquí me van a colocar si tienen o no acceso a internet. Y cada una de las preguntas aquí que se utilizaron. Luego se hizo la parte de la recolección de datos, el análisis de los datos. Entonces aquí ya me obtengo yo la parte del análisis de los datos. Entonces en este caso obtuve yo que el 68% de las personas tienen acceso a internet. Y también más del 64% no tenía conocimiento de que existía esa herramienta informática. Y así sucesivamente cada una de las preguntas que se hizo. Y pues aquí algo en su momento, que el 100% de las personas nunca habían hecho un pago de servicios públicos, o pago de bienes y servicios en línea. Entonces nosotros necesitábamos saber si realmente era factible o no implementar ese sistema. Entonces se hicieron la comprobación de las hipótesis referente a la investigación. Entonces, al final se colocó que el más del 65% pues, tiene acceso a internet, entonces se acepta la hipótesis. Y cuando no se pega, o sea, que los datos, en este caso yo tengo una hipótesis de que el 50% de la población encuestada sabe que existe un sistema de pago en línea, pues en este caso yo tuve que el 64% no tiene conocimiento sobre ese sistema, entonces se rechaza la hipótesis.
se rechazó la hipótesis en su momento. Y también que el 40% de la población encuestada había utilizado el sistema, pues también se rechazó porque el 60% no tiene ni conocimiento de haber utilizado ese sistema. Y las conclusiones, pues ahí se hacen las conclusiones. Y pues ahí podemos obtener nosotros la información de que sí era factible la implementación de un sistema de pagos en línea para los contribuyentes en la alcaldía municipal. Bueno, esto lo hice yo en el 2017, hace 3 años. Lo realicé en una clase. Este es un ejemplo de una investigación pequeña. La verdad que es una investigación pequeña. ¿Alguna pregunta? No, profe, voy entendiendo. Ok. Pero esta es la parte de cómo se monta la investigación, se hacen las preguntas, los objetivos, la parte del marco teórico, que es la parte de cómo está conformada el ambiente donde se pretende investigar, las hipótesis, si se van a aceptar o se van a rechazar la parte de las hipótesis. Que nos quedamos por aquí. Nos quedamos en esta parte. ¿Qué método podemos seguir para organizar y construir el marco teórico? O sea, el mapeo, el método de mapeo, o sea, es la parte, pues, una vez extraída y recopilada la información que nos interesa, de las referencias pertinentes para nuestro problema de investigación, podemos empezar a elaborar el marco teórico. En este caso, como les mostraba anteriormente, el ejemplo que hice yo de una investigación, pero esa investigación iba referente al comercio electrónico, por ende yo debía de orientar mi marco teórico a toda la parte de marketing y la parte de seguridad y la parte de qué tan factible es la parte de la implementación de ese sistema. Entonces yo orienté la investigación a esa parte. Entonces el método de mapeo consiste en elaborar un mapa conceptual para organizar y edificar el marco teórico. En este caso tenemos que el método de mapeo para construir el mapa teórico, el marco teórico, implica elaborar un mapa conceptual. Más de alguna vez ustedes han elaborado de tarea un mapa conceptual, o sea que es una serie de conceptos en los cuales se van relacionando entre sí. Entonces tenemos un ejemplo aquí del clima organizacional, que es validar la parte del clima organizacional en el contexto laboral mexicano. O sea, el clima organizacional se refiere qué tan satisfechos están mis empleados con su trabajo, qué tan satisfechos están mis empleados con la parte laboral, en relación con sus compañeros, la parte del sueldo, la parte ergonómica, qué tanto pues, mis empleados se sienten cómodos a la hora de estar trabajando 8 horas enfrente de una computadora o haciendo X actividad.
Entonces, a eso se refiere clima organizacional. Entonces, las palabras claves, la parte del mapeo conceptual o la parte del mapeo para construir el marco teórico, se utilizan las palabras claves. Como era referente al clima organizacional, hoy debemos utilizar clima organizacional, la medición, definiciones, dimensiones y factores, los modelos, qué tipo de modelos vamos a utilizar para poder hacer la investigación. Y tenemos la parte del clima organizacional, este es el ejemplo. Entonces tenemos las definiciones, las dimensiones, la medición y los modelos. Entonces, ya que tenemos nosotros las definiciones, las dimensiones, medición y por último los modelos, pasamos nosotros a la parte de la concepción y definiciones. En este caso tenemos los debates, en esencia, que pueden existir a la hora de realizar la parte del clima organizacional. Entonces, al final se tiene la medida múltiple de los atributos organizacionales, la medida perspectiva de los atributos individuales, o sea, tenemos que medir nosotros tanto la parte de la organización, la parte del empleado de forma individual, y por último la parte en conjunto, tanto como la parte organizacional y la parte del empleado. O sea, por eso es individual o colectivo, o bien objetivo o subjetivo. Entonces tenemos, aparte de las concepciones que se refieren a la parte de la esencia, la parte de si es individual o colectivo, y por último si es objetivo o subjetivo, la parte que estamos investigando. Tenemos las dimensiones de la investigación, en este caso son diversas, más de 85 distintas investigaciones que se han considerado con mayor frecuencia en la literatura. Tenemos qué tipo de instrumentos podemos, en el caso si vamos a investigar el clima organizacional, qué tipo de instrumentos podemos tener para medirlo. O sea, se pueden detectar más de 28 instrumentos para medir el clima organizacional. Todo esto va referente al clima organizacional. Los modelos que podemos utilizar nosotros para hacer la parte de la investigación. Existen gran cantidad de modelos. En este caso está el modelo de la diversidad de la efectividad gerencial. Los modelos de la parte, no sé si ustedes han tenido la experiencia de estar trabajando y que surge un problema, entonces llega la parte de recursos humanos a mediar el clima organizacional. O sea, si existen jefe contra la persona que tiene bajo su cargo, existe un problema, entonces hay formas de mediar esos problemas. Y estos son la parte del mapeo para hacer el marco teórico. Y esta es la parte conceptual, realmente, que la verdad que es bastante información la que se puede tener a la hora de investigar.
Si ustedes se fijan, aquí están la parte de cómo se va estructurando la parte de la investigación. O sea, el tema 1 puede tener un tema sub 1, 1.1, 1.2. El tema 2 puede tener un subtema 2.1, 2.2, 2.3. O sea, según el tema, se va subdividiendo. Vamos a ver si lo logro aquí proyectar otra vez. ¿Me confirma si lo logran ver? Sí. Ok, si ustedes se fijan, aquí tengo el tema 1, tengo los subtemas 1.1, 1.2 y así sucesivamente, el tema 2 y también así sucesivamente. Tema 3, tema 4, tema 5 y está subdividido. Y aquí como lo tenemos en la parte de cómo se coloca la información. La verdad que es bastante esta parte conceptual. No la veo. Cuando hagan una investigación, ustedes deben de referenciarle al marco teórico, o sea, sacar la referencia se refiere a si yo hice una investigación y al final obtuve un concepto y ese concepto tiene un dueño, en este caso yo soy el dueño y ustedes lo quieren utilizar, deben de referenciarlo a la persona que lo hizo. O sea, a eso se refieren las referencias. ¿Y qué tan extenso pueden ser los marcos teóricos? Va a depender de la investigación. O sea, esa parte es muy compleja, que no se puede responder porque al final puede que tenga 2 páginas o puede que tenga 1000 páginas. Y como les mostraba, la parte de la redacción del marco teórico, pues se hace con normas APA o las normas de Harvard o bien de Vancouver, que son tipos de normas que se utilizan para poder presentar informes. O sea, ustedes cuando hagan una investigación, le van a exigir que lo hagan en normas APA. Y tenemos aquí la parte del resumen, que es el tercer paso, pues es la parte del marco teórico, que es toda la parte investigativa, parte conceptual para poder hacer el estudio científico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, profe. ¿Alguna pregunta? Está claro, profe. Ok. Si ustedes... es bastante teoría, por eso a veces la clase pues se vuelve un poco monótona, como es bastante la teoría. Así va a venir el examen, con bastante teoría también.